Bien, jóvenes, tengan todos ustedes buenos días. A ver, vamos a ver. Bien, chicos, buenos días. Siendo el día de hoy martes 2 de marzo, vamos a dar inicio pues a nuestra clase número 2 del curso de programación, ¿no? Vamos a ver cuántos chicos están unidos. Buenos días. Buenos días, Andy, Luis. A ver, vamos a ver. A ver, Andy, Brian, Luis, Gabriel, Marco. Por aquí César, Jordan y Robert. Bien, chicos, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. Vamos a recordar un poquito que hemos estado viendo la clase anterior, ¿no? A ver, chicos. La clase anterior estuvimos viendo la estructura básica de un programa, ¿no? Es decir, qué es lo que deberíamos tener en cuenta al momento de escribir un código, ¿no? Entonces, inicialmente declarábamos la librería a través del MichInclude, y entre el signo menor y el signo mayor ponemos el nombre de la librería que íbamos a usar. En nuestro caso, íbamos a utilizar la librería IOStream. ¿Sí? Esa es la librería que usamos. Seguidamente, íbamos a definir, ¿no es cierto?, el nombre del espacio, ¿no? Entonces, using namespace, ¿no? ASpace std, ¿no? Este vendría a ser el nombre del espacio de trabajo con el que vamos a trabajar, de tal manera pues que cuando tengamos que utilizar las funciones, ya sea para mostrar datos como para el ingreso de datos, no tengamos que especificar pues el 2 puntos, ¿no es cierto? std 2 puntos para cada una de los llamados a esas funciones. Con lo cual pues la idea es no escribir demasiado código en nuestros programas, ¿no? Seguidamente de esto definíamos nuestra función principal poniendo el parámetro de salida de la función, que en este caso viene a ser un valor entero, ¿no? El nombre de la función main, que hace referencia a la función principal, ¿no?, que todo programa debe tener. Los programas pueden tener muchas funciones, pero solo debe haber una función, y esa función es la principal y se identifica con la palabra reservada main. Entre paréntesis, así como hay parámetros de salida, es decir, parámetros que devuelven la función, también pueden haber parámetros que ingresen a la función. Esos parámetros que ingresan a la función se especifican entre los paréntesis. Esta función, nuestra función principal, no va a tener parámetros, entonces hago uso de la palabra reservada void, ¿no?, que vendría a ser vacío. Una vez definida mi función, abro llaves con el cual estaría determinando o indicando que ese es el inicio de la función, y seguidamente pues aquí vendrían todas las instrucciones que formarían parte de nuestra función principal. Se finaliza con un cierre de llaves, ¿no? Pero antes de ello, recuerden que al ser esta una función, todas las funciones devuelven un valor, retornan un valor. Esta función principal, main, devuelve un valor entero. Entonces, por intermedio del comando return, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retornar. ¿Qué retornamos? Un valor. ¿Qué valor? El 0. ¿Por qué el 0? Pues porque el 0 no tendría ningún significado, ¿no? Listo. Esta vendría a ser la estructura de lo que hemos estado mencionando. Asimismo, a nivel de dentro de las instrucciones o las funciones que nos iban a permitir pues poder realizar alguna acción, habíamos visto dos, ¿no?, en particular la clase anterior.
Una fundamentalmente la aplicamos y la otra pues ahora en esta sesión la vamos a ver. La función cout, o lo que se conoce como cout, y el cin, o que también se conoce como el sin. ¿Qué pasa si no usamos este espacio? ¿No? ¿Qué pasa si es que no lo consideramos? Significa de que cada vez que queramos utilizar cout o sin dentro de nuestro programa, lo vamos a tener que hacer de esta forma. std, ¿no es cierto? Uy, vamos a borrar esto. Vamos a borrar. Sería std ::co. Igualito para este caso, ¿no? Para el cin sería std ::cdin. Entonces, para evitar pues que cada vez que invoquemos a las funciones cout y cin y tener que anteponer el std ::cout, std ::sin, para evitar que esto pase es que nosotros especificamos el nombre del espacio. Entonces, al definir el nombre del espacio aquí, prácticamente pues ya no tendríamos que llamar o invocar a las funciones de esta manera, sino sencillamente con el nombre de la función, es decir, con un cout o con un sin. Eso es lo que hemos visto la clase anterior, o sea, la semana pasada, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Con respecto de lo que estamos mencionando. ¿Alguna pregunta? Para continuar. Listo, sigamos entonces. Muy bien. Entonces vamos a borrar esto de acá. Ahora sigamos. El cout es una función que se usa para mostrar mensajes. Por ejemplo, ¿cuáles, no? Por ejemplo, un mensaje sería cout $, y los mensajes se especifican entre comillas. Hola, bienvenido a C++. ¿Sí? Eso sería mostrar mensajes. Pero también el cout podría ser utilizado para mostrar valores de variables. En este caso, si es que el cout lo vamos a emplear para mostrar valores de variables, entonces este tendría que ir sin comillas. Porque si ponen ustedes x entre comillas, lo que ustedes le estarían diciendo es que quieren imprimir el carácter x. El no poner comillas significa que x es una variable, y si es una variable tendría la capacidad pues o la posibilidad de almacenar valores. Entonces, cout x, lo que le estoy diciendo es que me imprima el valor que tenga la variable x. Cout x entre comillas, lo que le estoy diciendo es que me imprima el carácter x, no el valor que tenga este. ¿Ya? Entonces por eso también cout muestra valores de variables. Pero también vimos que el cout puede mostrar mensajes y variables a la vez. En este caso sería cout, entre comillas, el mensaje, el valor de x es $, porque voy a concatenar, es decir, voy a adicionar algo más. Entonces muestro el valor de x. Al finalizar cada instrucción, estas deben finalizar con un punto y coma. El hecho de no considerarlos nos generará, ¿qué cosa? Errores. ¿Errores de qué? Errores de compilación. Compilación. Entonces, ¿qué es un error de compilación? Es aquel error que se presenta o se detecta
al momento de compilar un programa. ¿Qué significa compilar un programa? Compilar es muy diferente a ejecutar. No son iguales. No son iguales. ¿Qué significa compilar? Significa pues que nosotros hayamos escrito el programa y al compilar le estamos diciendo pues al lenguaje de programación, oye, a ver, verifica si es que todo está correctamente. Las instrucciones si están correctamente escritas. Entonces lo que va a hacer el compilador, ¿no? En este caso del C++, va a ser pues verificar todas las líneas de código que nosotros hayamos escrito en nuestro editor, y si faltase un punto y coma o de repente hubiésemos puesto hola, bienvenido a C++, pero sin comillas, entonces eso lo va a asumir como un error. Entonces ahí aparecerán pues los warnings, o lo que vienen a ser las advertencias, y los errors, ¿no? O los errores. A nivel de los errores tenemos que corregirlos para que podamos ejecutar el programa. Nuestro programa puede ser ejecutado con warnings, sí, con advertencias, pero recuerden de que los programas por lo general no deberían tener advertencias, ¿no? Porque no es una buena... es decir, te está dando un mensaje, te está diciendo, oye, posiblemente ese código esté mal, aunque te funcione, pero quizás más adelante pueda tener una implicancia. Entonces, en ese sentido, sería bueno evitar los warnings ni los errores. Para ello, ¿no es cierto?, debemos prestarle mucha atención a la sintaxis que vemos que estamos desarrollando en las sesiones, para que de esa manera pues aprendamos también a no cometer errores. Un error de sintaxis muchas veces lo cometemos hoy en día a pesar de que hemos llevado el curso de lenguaje, ¿no?, durante nuestra formación. Hay mucha gente que, por ejemplo, escribe de mala manera, digamos al momento de escribir o de comunicarse a través del WhatsApp, del Facebook, ¿no? ¿Y eso por qué se da? Pues sencillamente porque no tenemos presente aquellas reglas que se nos indicaron: cuándo utilizar la B, cuándo utilizar la V, cuándo utilizar la S, cuándo emplear la Z, cuándo emplear S y no C. Entonces todos esos elementos, al igual como tenemos esas experiencias al momento de comunicarnos, bueno, pues con más razón debe suceder en un lenguaje de programación. Así que todo ello debemos tener mucha atención, porque por eso pues estudiamos, ¿no? Entonces prestarle mucha atención a todo esto para evitar tener errores. Muy bien, sigamos. Entonces estamos recordando un poquito lo que hemos hecho en la clase anterior. Comentarios. A nivel de los códigos se nos permite implementar comentarios. Entonces tenemos comentarios de una línea y tenemos los comentarios multilínea. En primer lugar, ¿para qué son los comentarios? Los comentarios son textos que acompañan a los códigos con la finalidad pues de poder digamos esclarecer, clarificar, dar a entender, ¿no es cierto?, de qué se tratan, ¿no?, los códigos que se están escribiendo. Recuerden que cuando uno evalúa un programa, ¿no?, vamos a suponer que alguien hizo un programa, y si ustedes tienen acceso al programa, para que puedan rápidamente identificar qué partes es esto, ¿no?, qué códigos, por ejemplo, realizan alguna parte de la ejecución. Entonces es bueno pues de que los que escriben los programas los comenten, es decir, dejen alguna información al respecto de los códigos que se detallan, ¿no? Entonces para esto se emplean los comentarios, y hay comentarios de una línea, los cuales pues se ejecutan o digamos se pueden incluir a través de los dos signos división. Vamos a agregarle a ver quién está pidiendo por acá acceso. Ok. Ya, entonces vamos a ver acá. Entonces tenemos la línea, los comentarios de una sola línea que se incluyen con los dos signos de división. Y tenemos los comentarios multilínea que se incluyen con un signo de división y con el signo asterisco para el inicio, y el asterisco y el signo división para el final.
¿Qué significa? Significa que todas las líneas, pueden ser muchas líneas acá de comentarios, ¿no? Si es que están entre este signo y este signo de acá, significa que todo esto es un comentario. Entonces a esto se le conoce como los comentarios multilínea. Mientras que los comentarios de una sola línea significa pues de que esto solo va a comentar a los textos que se encuentren en esa línea. Si hay un comentario que está fuera de esto, no, pues no, eso ya no es parte de ese comentario. Vamos a ver por acá. A ver. 2 veces, a ver, también que está su compañero. Ya no pueden ingresar, creo. César, ¿estás en la sesión? Acá veo que está conectado uno. Pero veo que hay 2 que se están queriendo conectarse. César, a ver si confirmas para ver a la espera. Ya, bueno. Entonces vamos a abrir aquí nuestro dev C++. Vamos a abrir y vamos a crear un nuevo archivo de fuente. Y vamos a definir la estructura, ¿verdad? Image include IOStream using namespace std in main void y abrimos llave y ponemos un return 0. Entonces, a ver, esto es lo que hemos estado trabajando la clase anterior. Hacíamos uso de un cout. Vamos a poner el mensaje de bienvenida. Punto y coma. Compilamos. Entonces podemos venir acá. Compilar. Nos va a pedir inicialmente que tengamos que asignarle un nombre. Entonces voy a ponerle acá demo01. Ya está. Entonces en el proceso de compilación me indica, ¿no? Errors, ninguno. Warnings, ninguno. O sea, quiere decir que el código está bien. Ahora lo podemos ejecutar. Ejecutar ya es después que se ha compilado, o sea, después que se ha verificado que la existencia de que no hay errores, ¿no? Y que todas las instrucciones están escritas correctamente. Entonces vamos a ejecutarlo. Y ahí puedo ver, pues, mensaje de bienvenida. ¿Sí? Listo. Ya está. Eso es lo que hemos visto, fundamentalmente. Ahora, dentro de este contexto, ¿no? Ok. Acá dentro de este contexto nosotros podríamos poner aquí, a través del doble signo, división, podríamos poner, ¿no? A continuación, escribimos una línea de texto. Ya está. Entonces, como este texto, que en realidad no es ningún código, solamente es un comentario, para que el compilador de este lenguaje de programación no lo detecte pues como un error, porque miren, si es que esto no lo pongo entre comentarios, esto significaría, pues lo va a interpretar el compilador como si fuesen instrucciones. Entonces si compilo, pues me va a salir error, ¿no? Inmediatamente, ¿sí? Entonces es por eso que debo decirle que no, que estos son comentarios. Entonces al compilarlo, pues ahora ya no se presenta, ¿ven? No se presentan los errores. Los comentarios solo son para que los programadores tengan legibilidad, una mejor legibilidad de los códigos que estén visualizando. Pero esa línea, esos comentarios, en realidad el compilador no los toma en cuenta, ¿sí? Pero por eso hay que especificar qué es lo que debe ser un comentario. Entonces, dicho esto, vayamos a ver lo relacionado a las variables.
¿Qué viene a ser una variable? Decíamos, ¿no? Una variable puede ser una letra, un conjunto de letras. Por ejemplo, puede ser edad. O también puede ser, no lo sé, quizás sueldo, ¿no? Es decir, las variables están representadas pues, por una letra, un conjunto de caracteres, ¿no? Y la característica de las variables es que estas pueden almacenar valores, ¿ya? Pero su peculiaridad, y de ahí radica el nombre de variables, es que estos valores pueden variar. Es decir, en cualquier momento pueden asumir diferentes valores. Por ejemplo, si en este momento me pregunto, ¿cuánto vale X? ¿Cuál será el resultado? ¿Cuánto creen que vale X en este momento, chicos? A ver, vamos a preguntarle a Andy. A ver, Andy, ¿cuánto crees que vale X en este momento? ¿Cuánto es el valor de X? No. Por eso, dada esta situación, la pregunta es, ¿cuánto valdría X? ¿Cuánto crees que vale X? Ya vamos a ver. Andy dice 35. Vamos a preguntarle ahora a Jordan. A ver, Jordan, ¿cuál crees que sería el valor de X? Jordan, vamos a poner acá. Jordan. A ver, creo que respondió por el chat. Ya, César nos dice 50. Muy bien, vamos a poner acá. A ver, Jordan. César nos dice 50. Jordan. Jordan ha dejado prendido su conectado y se iba a tomar su desayuno, creo. A ver, Jordan. A ver, vamos a ver. Las variables, ¿no? Sí, dime. Ya, ¿quién me está diciendo? Gabriel. Ya, Gabriel nos dice los 3 valores. Muy bien, Gabriel, gracias. Los 3 valores. O sea que 5, 20 y 35. Ya. Miren, chicos, ya, gracias por sus intervenciones. Miren, la figura es la siguiente. Primero definamos qué es una variable. Una variable puede ser una letra, un conjunto de letras, ¿no? A las que se le asigna un valor. ¿Estamos de acuerdo? Y se llaman variables porque estos valores que le son asignados a esas variables pueden cambiar. Como en este caso, como en el ejemplo que estamos poniendo. X5, X20, X35. A nivel de, si queremos analizar desde la parte, a nivel de programación, cómo se trabaja con las variables, la figura es la siguiente. Sabemos que en una computadora, ¿no? La computadora tiene memoria. ¿Ya? Memoria. Entonces, cuando nosotros definimos una variable, por ejemplo, la variable X, lo que pasa en la memoria es que a esa variable que tiene un nombre se le va a asignar un espacio. Un espacio. ¿Ya? Y en ese espacio, cuando se le asigne un valor a esa variable, entonces ese valor será almacenado en ese espacio. Entonces, cuando le decimos X igual a 5, entonces le estamos diciendo 5 va a estar almacenado en el espacio reservado para X. ¿Sí? Entonces, si en este punto, vamos a cambiarlo acá de color. Si en este punto nos dijeran cuánto vale X, la respuesta sería 5, porque ese es el valor de X.
¿Estamos de acuerdo? Muy bien, a x le dimos el valor de 5 y más adelante a x le damos el valor de 20. Entonces, ¿qué sucede? Si nos preguntan acá, ¿cuánto vale x? La pregunta sería, ¿cuál sería el valor? Este valor, recuerden que x tiene asignado un espacio, solo uno. Entonces, si ahora le dicen x va a ser igual a 20, ese 20 entra a reemplazar al valor que tenía x hace un momento. Entonces, si me pregunta cuál es el valor de x en este punto, x vale 20. ¿Por qué? Porque este 20 reemplazó al valor que tenía anteriormente. No se puede sumar, ¿no? Como era más o menos la alternativa que nos proponía su compañero César. Por lo tanto, en la siguiente asignación, x igual a 35 significa que acá en este espacio se pone ese valor 35. Por lo tanto, este valor reemplazaría al anterior, si es que lo tuviera. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto termina valiendo acá? Termina valiendo 35. ¿Sí? 35, eso sería el valor de x. Indistintamente de las asignaciones que se le haya dado. ¿Con qué valor termina valiendo x? Con el último valor. El último valor es el que va a reemplazar. Ahora, con respecto a lo que decía Gabriel, esto de los 3 valores, vamos a ver más adelante, y justamente ese es uno de los temas que se desarrollan, que existen unos tipos de datos, ¿no es cierto?, donde se almacenan varios elementos, y a esos tipos de datos se les conoce como arreglos. Entonces, en un arreglo, una variable puede almacenar al mismo tiempo varios valores. Entonces ahí sí, puede almacenar 5, puede almacenar 20 y puede almacenar 35. Pero a esta forma de asignación se le conoce como arreglos, que más adelante los vamos a ver. Pero en este momento, cuando estamos hablando de variables, una variable es una letra o un conjunto de letras a las que se les asigna un valor. Y ese valor tiene la característica de poder cambiar. Pero en un momento dado, solo esa variable puede almacenar un valor, no puede almacenar varios valores. Entonces, en un ejemplo donde hay 3 declaraciones, 3 asignaciones, ¿cuál será el valor con el que termine asignado la variable x? El último de ellos. El último de ellos. No hay manera. ¿Por qué? Porque cada asignación, esa asignación reemplaza a la anterior y reemplaza a la anterior. ¿Sí? Entonces, dicho esto, nosotros podemos aquí, en esta parte, declarar las variables. ¿Sí? Ahora, ¿para qué se declaran las variables en un programa? Las variables, ¿no? Las variables se declaran en un programa porque necesitamos espacios en los cuales se puedan almacenar, ¿qué cosa? Valores con los cuales nuestros programas necesitarían realizar cálculos y poder operar. Entonces, por eso se definen variables, ¿ya? Entonces, dentro de un programa se definen variables porque necesitamos que en esas variables el usuario pueda almacenar valores. ¿Y valores de qué tipo, no? Valores ingresados desde el teclado, pues. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu edad? Todos no vamos a tener la misma edad, pues, ¿no? Entonces viene una persona, ¿cuál es tu edad? 28 años. Ya está, esa es la edad de esa persona. Viene otra persona, ¿cuál es tu edad? 50 años, pone 50, esa es la edad de esa persona. ¿Cuál es tu edad? 15 años, esa es la edad de esa persona. Entonces, para poder permitir la posibilidad de que las personas que interactúan con los programas ingresen valores, entonces, ¿qué significa eso? Significa que el programa tiene que tener la capacidad de permitir ese ingreso. Y una vez ingresados esos valores, ¿dónde se van a almacenar? Entonces, el programador al momento de crear un programa dice, muy bien, voy a necesitar que el usuario ingrese un valor, perfecto. ¿Dónde lo voy a almacenar ese valor? En una variable. Entonces, ¿qué necesito? Declarar mis variables. Entonces, la declaración de variables, ¿qué cosa viene a ser? La creación de variables. Y cada variable debe corresponder a un tipo de dato.
¿ya? A un tipo de dato, ¿sí? Más o menos para entender esto, vamos a abrir acá la calculadora. La calculadora es un programa, ¿no? Es un programa en el cual vean que está predispuesto a que las personas empiecen a ingresar valores y a partir de ellos realizar cálculos. Entonces el programa dice, a ver, 8, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy ingresando un valor. Más, ¿ve? 8 más. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo, no? El programa de la calculadora. El programa de la calculadora está diciendo, a ver, 8. Ah, ya, este 8 que ingresó puso más. Pero este 8 debo almacenarlo en una variable. ¿Qué variable? No lo sé. Por ejemplo, X. Ya está. 8 es X. Más ¿quién? Más 5. Ya, entonces el segundo valor es 5. Entonces este 5 también debo almacenarlo en una variable, que sería Y. Igual, ¿no? Va a presionar igual. 13. Ah, ok. Ahora, ¿cómo sale ese 13? Bueno, ahí tú lo ves. Pero internamente lo que hace es cuando pone el igual, ¿no? En este caso el compilador, ¿qué es lo que hace? Dice, S, ¿no? Va a ser, porque es una suma, X más Y. Si X vale 8 y Y vale 5, 8 más 5, ¿cuánto va a ser? El resultado va a ser 13. Y este valor es el que se muestra acá. Ese valor es el que se muestra acá. Entonces obviamente el usuario solamente opera, ¿no? Al usuario no le interesa otra cosa más que operar. 4 menos 2 igual 2. El usuario opera. Pero detrás de este proceso, de este programa, ha habido pues una persona, ¿no? Que es la que ha tenido que concebir, ¿no es cierto? La realización de este programa. Y pone en funcionamiento o pone a disposición de los usuarios un programa ya terminado, ¿no? En el cual ha tenido que escribir codificación que le permita pues al usuario poder llevar a cabo todas esas operaciones. Entonces ese es el concepto. Ese es el concepto. Cuando nosotros nos adentramos a la programación, nosotros tenemos que escribir programas, ¿no? A partir de datos que los usuarios nos van a ingresar y con ellos vamos a mostrar nosotros resultados. Entonces, ¿dónde almacenamos esos valores que el usuario va a ingresar a nuestras aplicaciones? ¿Dónde va a almacenarlos? En las variables. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bien, sigamos entonces. Muy bien. Entonces, dicho esto, ¿no? Seguimos con variables. ¿Cómo se declara una variable? Una variable en C++ inicialmente se especifica el tipo de dato seguido del nombre de la variable. Nombre de la variable. Y finaliza con un punto y coma. ¿Ya? Ejemplo. ¿Qué tipos de datos tenemos? Tenemos el int, tenemos el float, tenemos el doble, tenemos el char. ¿Ya? Estos tipos de datos tenemos. Pueden haber otros, pero por lo general estos son los principales que vamos a usar. ¿Para qué un int? ¿Qué significa un int? Un int es se utiliza el tipo de dato para declarar variables enteras. En el caso de los float y los doble, vamos a utilizarlos pues para declarar datos decimales. Recuerden que un dato decimal es aquel que tiene parte fraccionaria, ¿no? Ejemplo, un entero puede ser pues 5 sencillamente. Un decimal puede ser 3.6. Entonces, si va a el dato o la variable que estamos definiendo va a ser para almacenar valores decimales, entonces tenemos que usar uno de estos dos. Y el char, ¿para qué se emplea? Para los caracteres. ¿Qué significan? O para caracteres de qué tipo. Por ejemplo, una letra, la letra A. Por ejemplo, ¿qué otros caracteres? Por ejemplo, el asterisco, ¿sí? ¿Qué más? Por ejemplo, por el arroba. Entonces estos caracteres se definen con el char, ¿ya? Con el char. Y bueno, vamos a ir viendo a medida que avancemos en el curso otros tipos de datos. Entonces,
Si lo que busco es, vamos a poner ejemplos, ¿ya? Entonces, si lo que busco es declarar una variable de tipo entero, entonces pongo tipo de dato entero, nombre de la variable A. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy declarando la variable A para almacenar valores enteros. Otra declaración, por ejemplo, int x, y, z. ¿Qué estoy haciendo? Estoy declarando tres variables, la variable x, la variable y, la variable z, ¿como qué? Como tipo de datos enteros. ¿Se puede hacer este tipo de declaraciones? Claro que sí, para evitar hacer esto. Int x, int y, int z. Si bien es cierto, esta declaración es correcta, pero ¿para qué utilizar tres líneas de código si es que la puedo hacer en una sola línea? Entonces, esta es la simplificación de esta de acá. Pero esta de acá también es válida, ¿eh? Si ustedes quieren darse el lujo de escribir más líneas de código, no hay ningún problema. Nadie les dice que no, no es error tampoco. ¿Qué pasaría ahora si queremos definir una variable tipo decimal? Por ejemplo, suma. Float suma. ¿Qué significa? Que en este caso la variable suma me va a permitir almacenar valores de qué tipo? Enteros y decimales. Muy distinto a cuando ustedes definen, por ejemplo, W como tipo entero. Esta variable entero solo les va a permitir almacenar entero, nada más. Nada más. Ejemplo, por decir, A igual 6. ¿Válido? Sí. A igual 6.1. ¿Válido? No. Porque no puedo asignarle un valor decimal a una variable de tipo entero. No se puede hacer eso. Suma igual 8.9. ¿Correcto? Sí. ¿Por qué? Porque es una variable float decimal. Suma igual 3. ¿Correcto o no? Sí, también, porque a la variable decimal también se le puede asignar valores enteros. ¿Sí? No hay ningún problema. Con char todavía lo vamos a dejar, esto todavía es un tema más adelante, son caracteres, cadenas, así que eso todavía no vamos a utilizar. Vamos a trabajar inicialmente con estos valores numéricos, enteros y o decimales. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Dime, Andy. ¿Hay la posibilidad de que el resultado me salga un decimal? ¿Sí? ¿O siempre va a salir esto? No necesariamente. En este caso el resultado lo tenemos que poner con el float. Sí, así es. Sí. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien, Andy. Perfecto. Gracias por tu pregunta. Miren. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos variables. ¿Ya? Entonces, si a A le damos 6 y a B le damos el valor de, por ejemplo, 3. ¿Ya? Y hacemos, ¿no? Por ejemplo, suma. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, queremos la suma. Entonces, una manera, chicos, de declarar variables es como la que estamos explicando, que se define el tipo de dato y se asigna o se especifica los nombres de las variables, ¿no? Que van a pertenecer a ese tipo de dato. Esto de acá viene a ser la asignación, a esto se le conoce como asignación. ¿Y qué significa la asignación? Asignarle valores a nuestras variables, ¿ya? Eso significa la asignación. Otra manera también de cómo se crean valores y se les puede asignar operaciones es la siguiente. Por ejemplo, necesitamos obtener la suma. Entonces puedo hacer esto. Int, defino la variable suma como tipo de dato entero y ahí mismo realizo la operación. Suma va a ser igual a ¿qué? A más B. Esto de acá también es válido. Declaro una variable y al mismo instante de su declaración le asigno una operación. Pero también la declaración de variables puede ser así. Entonces, esta de acá es una declaración de variables y aquí tenemos una declaración y asignación. Eso también me permite. En el lenguaje de programación en el que estamos usando es permitido hacer eso.
¿Ya? Es permitido hacer eso. Vayamos a la pregunta de su compañero. Vamos a suponer que ahora queremos obtener el promedio. Entonces, perdón, el promedio no, la división, ya sin ir muy lejos. Entonces, sabemos que 6 entre 3, ¿no es cierto? Va a ser igual a 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? 6 entre 3, 2. Pero este 2, ¿no? Que se está generando, va a ser 2.0. ¿No? Va a ser 2.0. Entonces, si ustedes observan, este valor de acá, 2.0, ya no es un valor entero, sino es un valor decimal. Por lo tanto, si nosotros queremos, por ejemplo, almacenar la división, ¿no? Lo que vamos a hacer es, pues, invocar a la variable float. Vamos a llamarle, pues, por ejemplo, división igual a entre b. ¿Por qué no? Porque a pesar de que estos dos datos que intervienen en la división son valores enteros, el resultado, ¿no?, de la división me va a dar un valor decimal. Por lo tanto, yo necesito que la variable sea, pues, de tipo decimal para poder albergar este resultado. Esta es una cuestión que es preferible tomarlo en consideración porque podrían tener muchos problemas, pues, cuando, por ejemplo, escriban sus programas en otros lenguajes de programación, ¿ya? Ahora, existen unas formas acá de cómo forzar, ¿no? ¿Sí? A que estos valores se almacenen en una variable entero. Ese es un proceso que se conoce como enmascaramiento, pero bueno, por el momento todavía no lo vamos a tocar porque puede resultar, pues, bastante engorroso en una primera etapa donde ustedes están aprendiendo a escribir sus códigos, ¿no? A escribir sus programas, ¿ya? Entonces eso lo dejamos para más adelante, o sea, para otras situaciones. Entonces espero que con esto, Andy, se absuelva tus dudas, ¿no? Quiere decir que si nosotros sumamos dos enteros, ¿qué vamos a obtener? Un entero. Si restamos dos enteros, ¿qué vamos a obtener? También un entero. Si multiplicamos, o el producto de dos enteros, vamos a obtener también un entero. Pero si dividimos, aquí la cosa cambia. Un entero entre otro entero, acá necesariamente nos va a dar un valor decimal. Entonces, ojo con eso, presten mucha atención a esa situación, ¿ya? Y ahora, instructor, ¿y qué pasa si es que, por ejemplo, tenemos lo siguiente? Definimos una variable a la que le ponemos un valor, por ejemplo, 6, y tenemos una variable float de nombre b a la que le ponemos, pues, 2.5, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿no? Una suma de a más b, ¿qué valor te dará? Una resta de a menos b, ¿qué valor te dará? Un producto de a por b, ¿qué valor te dará? Y la división de a entre b, ¿qué te dará? ¿No? Entonces, a ver, a más b, 6 más 2.5, ¿qué te va a dar? 8.5, entonces, ¿qué te va a dar? Un decimal. La resta a menos b, 6 menos 2.5, ¿cuánto te daría? 3.5. ¿Qué va a ser? 3.5, un decimal. El producto también te va a dar un decimal y la división también te va a dar un decimal. Entonces, si en una operación interviene un número decimal, el resultado va a ser todos decimales. Y en el caso de que las operaciones sean de enteros, en el caso de la división, el resultado será decimal. ¿Sí? A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bien, cuando no hay preguntas, muchas veces, o dos cosas, ¿no? O se ha entendido todo, o no se ha entendido nada. Así que, jóvenes, espero que, ya que no hacen consultas, salvo algunos chicos, espero pues que se haya aprendido, todo, ¿verdad? Bien, jóvenes, listo. Entonces, Profesor, dime. este,
el float cumple la misma función entonces que el double. Varían. O cambian algo. Varían. Y ahorita justamente eso les voy a explicar. Si bien es cierto, se pueden utilizar ambos porque hacen referencia a los a decimales. Pero hay que tener en consideración lo siguiente. Y para esto pues vamos a venir aquí. Vamos a ayudarnos un poquito del internet y vamos a poner tipos de datos en C++. ¿Ya? Tipos de datos en C++. Entonces aquí vamos a ver, ¿ve? Estos son los tipos de datos en C++. Vamos a ver principales tipos de datos en C++, ¿no? Que es el lenguaje que estamos utilizando. Vamos a ver si por acá está. Ya, aquí está. A ver. Mira, acá dice, ¿ve? Vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos agrandarle esto de acá, chicos. Creo que está visible, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? A ver, tenemos el tipo de dato char. Voy a ver la manera de guardar esta imagen. Vamos a guardarlo. Uy, es web. Ya vamos a guardarlo, pues. Ya no importa, vamos a guardarlo así. Vamos a hacer un poco de magia por acá. ¿Cuál era? No sé dónde se guardó. Demo. ¿Listo? Este era, ¿verdad? Ok. Entonces aquí vamos a ponerle JPG. Y vamos a ver si abre. Ok. Listo. Ya. Entonces venimos por acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Ya, listo. Entonces ya, ahí creo que está más visible. Ya, chicos, entonces miren aquí. Miren acá. ¿Qué tipos de datos? Bueno, acá está en más detalle, ¿no? Yo solamente le he mencionado la parte básica, pero acá está en más detalle. ¿Qué tipos de datos tenemos? Tenemos char, tenemos el short int, ¿no? Tenemos el int, esto mencionamos, esto también mencionamos. Tenemos el long int, esto no lo hicimos. El bool tampoco. El float sí y el doble también. El long doble no lo definimos. Entonces ahí mencionamos 4 tipos de los que están ahí, ¿no? Cada uno de estos tipos, ¿no? Bueno, tienen un nombre, es decir, ¿para qué sirven? Vean ustedes acá el char, se utiliza para almacenar caracteres, ¿no? Lo que mencionábamos, por ejemplo, un carácter puede ser la A, puede ser el asterisco, puede ser el arroba. El short int, ¿no es cierto? Es para almacenar enteros cortos. Y vamos a ver ahorita, ¿ya? Esto, vamos a poner acá, sirve para enteros. Así nada más lo vamos a poner. Después revisamos la siguiente columna. El int también sirve para enteros. O sea que ahí tenemos 2. El long int también para enteros. Entonces ahí tendríamos 3, ¿no? Y acá viene el bool, ¿no? Que se utiliza pues para almacenar valores booleanos. Y estos valores booleanos, como su propio nombre lo dice, un valor booleano solamente asume 2 valores, más o menos como en el caso de binario, ¿no? Que vimos en matemática la clase anterior, que es verdadero o falso, true, false, ¿sí? Entonces los valores booleanos solo son tipos de datos que se declaran para que estos puedan almacenar verdadero o falso. ¿Para qué se utilizan estas variables? Para hacer comprobaciones, ¿ya? Quizás más adelante las usemos. Ese es el boolean. El float es el número de punto flotante, o sea, este es para decimal, 1. Y el doble también es de punto flotante, pero de doble precisión, pero vamos a ponerle decimal. Y tenemos acá el long doble, que es también para decimal, ¿sí? Entonces tenemos 3 decimales, tenemos 3 enteros. Entonces ahora viene acá, ¿cuándo debemos usar uno o el otro? Y vengamos a esta columna, tamaño. ¿Qué significa tamaño? Acuérdense del byte, ¿eh? Ya nosotros hemos visto una clase de res, hemos visto qué significa un octeto, un byte, conversiones, todo eso, ¿verdad? Ya, entonces, el tipo de dato char tiene un tamaño de 1 byte. Entonces ustedes dicen al toque, ¿no? 1 byte, ¿qué significa? 8 bits. ¿Sí? 8 bits. 8 bits. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la A, el asterisco, la arroba, ¿no? Se puede almacenar en 8 bits. ¿Y se acuerdan cuando hicimos el caso del blog de notas? Pusimos hola,
Entonces cada carácter ocupaba un byte. Ya está, listo. Como es para almacenar caracteres, un carácter ocupa un byte. Ese es el tamaño. En el caso del entero, del short int, ¿no? Dice, este tipo de dato ocupa 2 bytes. Entonces, ¿qué significaría? Que ocuparía este tipo de... ocuparía... ¿Cuántos bits? 16, ¿no? 16. Entonces acá así sería. Ahí habría 8. Aquí tendríamos 8 más 8, 16. Entonces un tipo de dato char tiene este tamaño, ¿no? Y un tipo de dato short-int tiene 16 bits. Entonces ahí a simple vista, ¿cuál es más grande? El short-int, pues, porque necesita más espacio para almacenar. Vamos a ver, alguien creo que se quiere unir. Ya. Entonces, miren acá. El tipo de dato que nosotros declaramos, que es un tipo int, este ocupa 4 bytes. O sea, más o menos como una dirección IP, ¿no? 32 bits. El tipo de dato long ocupa 8 bytes. O sea que ocuparía 64 bits. El caso del bool ocupa un byte, similar al caso del char. Los float ocupan 4 bytes. Los doble, 8 bytes. Y los long doble, 8 bytes. A nivel del rango de valores, si tú defines un tipo de dato char, quiere decir que sus valores pueden estar entre menos 128 hasta 127, ¿no? O lo que equivale en el caso de los negativos, o en los positivos desde 0 hasta 255. Ahora ustedes dirán, ¿no? Pero instructor, ¿pero usted no ha dicho acaso que el char es para almacenar letras? ¿Y por qué acá entonces tiene para números? Ah, ¿y qué pasó? ¿Se olvidaron lo que decíamos en la clase anterior acerca de la tabla ASCII? ¿Se acuerdan o no? La tabla ASCII. Que cada carácter que existe, ¿no es cierto?, tiene un código asociado. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Por decir, la letra G, ¿no?, minúscula, tiene el código 103. Entonces este 103 es en binario, el valor que se va a almacenar en un byte, ¿no? Entonces por eso es que la representación es en números, ¿sí? Indistintamente de que esto sirva para almacenar pues caracteres, porque ustedes saben que la computadora esos caracteres los convierte a un sistema decimal, no a un sistema binario. Entonces necesita de un byte de 8 bits para que pueda almacenar en él el código, el número de ese carácter. En el caso del short int, ya del short int, pueden ver ustedes que tiene un rango. El short int tiene un rango desde menos 32.768 hasta 32.767. Esa es en la parte negativa. Y en la parte positiva va desde 0 hasta 32.765, perdón. Es hasta 65.000. Hasta 65.535. ¿No? En el tipo de dato entero, va desde cuánto. Mira el número, ¿no? En la parte negativa va desde menos... ¿Cómo sería esta? A ver. Acá sería... ok, sería menos 2.147.483.648 hasta 2.147.483.647. Y en la parte positiva va desde 0 hasta 4.294.967.295. Quiere decir que cuando tú declares una variable, ¿no? Por ejemplo, x. Vamos a poner así. Cuando tú defines una variable así, int x, ¿qué valores puede almacenar x? Puede almacenar todos estos valores. Es decir, lo que el rango está permitido. Un valor superior a, por ejemplo, 5.000 millones un número 5.000 millones no va a poder ser almacenado en x, porque ya estaría sobrepasando ese valor. ¿Sí? Entonces, pueden ver ustedes acá que de todos los tipos de datos que existen, entre ellos existen varios, 3 tipos para decimales, 3 tipos para enteros. Entonces uno debe elegir
el que más se adecue a su uso. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Porque recuerden que tenemos una memoria. Entonces un tipo de dato entero, si tú defines un tipo de dato entero, es decir, un int x, lo que está pasando es que en la memoria se está almacenando un espacio, se reserva un espacio, ¿de qué tamaño? De 4 bytes. Pero si tú defines un entero largo, que es un long int, por ejemplo y, entonces lo que está pasando es, esto es para x, para y lo que va a suceder es que se va a reservar un espacio mayor. ¿Por qué? Porque ahora para reservar, para almacenar acá necesitas 8 bytes. Acá está, 8 bytes. Entonces vamos a suponer, y acá viene la respuesta, ¿no? A por qué y cuándo usar una variable de un tipo y no de otro. Vamos a suponer que tú quieres almacenar la edad de las personas. Entonces acá viene, ¿no? Tú tienes que definir un tipo de dato para la edad. Entonces, ¿qué tipo de dato usarás? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de dato usarás? Entonces alguien, por ejemplo, va a decir, a ver, yo prefiero usar el int. Muy bien. Entonces el int se sabe que tiene rangos desde 0 hasta 4.294.967.295. ¿Habrá alguna persona que tenga esa edad? ¿Habrá alguna persona que tenga esa edad? No. Entonces, ¿cuál debería ser lo recomendable? Debería ser un entero corto, ya que su rango va desde 0 hasta 65.535. Instructor, pero tampoco va a llegar hasta 65.535, pero es mejor que sea 65.535, que es un valor menor al que estamos pensando usar, ya que además en la memoria esa variable edad que tú vas a definir ocuparía solamente 2 bytes. ¿Ve? Entonces esa es la elección. Lo mismo pasa acá con los números decimales. Vean ustedes que acá los rangos de los números decimales varían. Entonces el más cercano, el más pequeño es el float. Pero también podrías hacer uso del doble, del long doble. Entonces esto ya es un tema de decisión que tiene que tomar el programador. Así que nosotros en una etapa de aprendizaje, ¿no? Yo comencé pues especificando solamente el int, el float. Pero ahora ustedes ya que saben de la existencia de estos puntos, entonces al momento de definir, ¿no es cierto? Tienen que tener en consideración estos elementos. Tienen que tener en consideración. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vamos a ver cuántos vamos. Guamán Fernández. Bueno, me parece que están los 10, ¿no? Ya, listo. Bien, chicos, entonces, dicho esto, entonces ahora vayamos acá a nuestro programa. Entonces vamos a declarar variables, ¿no? Recuerden que podemos declarar así la variable int a, b, c, ¿no? Bueno, por lo general pues se hace a espacio bc, ¿no? Podemos definir float x, y, z, ¿no? Podemos hacer esto, ¿sí? Entonces toda esta parte corresponde a la declaración de variables y ahora podemos poner pues asignación, ¿no? Asignación de valores a las variables. Entonces podemos poner a igual a 100. Podemos poner b igual a 50 y podemos poner c a más b, también así puede ser. Y ahí funciona todo lo que es la parte de la matemática, ¿no? Dejando un espacio podemos poner, a ver, x va a ser igual a 3.5, y va a ser igual a 10 más x y z va a ser igual a 50 menos, digamos, y, ¿no? También puede ser así, claro, porque no puede ser así, por supuesto. Entonces acá ponemos asignación de valores a las variables enteras, ¿no? Y copiamos esto, pegamos acá y acá ponemos a las variables decimales, ¿sí? Y aquí
vamos a poner, pues, ya no vamos a mostrar un mensaje, sino vamos a poner acá, mostrar los valores de las variables, ¿no? Entonces comenzamos acá. Uy, a ver, CO, ponemos. Una es poniendo de frente el valor, ¿no? Por ejemplo, puedo poner A, así nada más. Ese es mostrar el valor de la variable A. Compilamos. Ya, no hay errores, no hay warnings. Ejecutamos. Y ahí sale, ¿ve? 100. ¿Por qué 100? ¿Qué es 100? A. ¿Cuánto vale A? 100. Ahí está. Pero ahora yo puedo poner lo otro, ¿no? Puedo poner el valor de A es... Entonces, operación de concatenación, doble signo menor. Entonces ahí pongo, el valor de A es A. Entonces ahora lo compilo. Lo ejecuto. Entonces ahora hay otra cosa, ¿no? Acá me dice, el valor de A es 100. Y ahí sí pues es más entendible, ¿no? También podemos hacer lo siguiente, ¿no? Cout. Podemos poner el valor de B es... Mostramos el valor de B. También concatenamos, lo unimos con una variable y también lo unimos con una variable. Y el de C. Y el de C es... Y también lo unimos. Ponemos C. ¿Listo? Ya está. Entonces vean que acá ya estoy haciendo uso del CO para mostrar mensajes, variables, mensajes, variables. O sea, la combinación puede ser cualesquiera, la que ustedes consideren. Pero recuerden, mensajes entre comillas, variables sin comillas. Compilamos. Ya está. Ejecutamos. Y ahí está, ¿ve? El valor de A es 100 y inmediatamente está saliendo junto. Entonces, ¿cómo rompemos eso, no? ¿Cómo, digamos, hacemos que la siguiente línea de código aparezca debajo? Entonces, lo que podemos hacer aquí, ¿no? Es agregarle el carácter división n. No es la forma más fácil de hacerlo, ¿no? Un carácter /n significa cambio de línea. Cambio de línea. Entonces compilamos, ejecutamos y ahí está, ¿ve? El valor de A es 100, eso en una línea. /n cambia, es como un enter, ¿no? Y en la siguiente línea, pasamos a la siguiente línea y se imprime el otro valor, ¿sí? Y acá también podríamos ponerle instructor, pero podría ser ahí. No, mira, ahorita vamos a ver. Vamos a imprimir ahora. Cout, vamos a poner el valor de X es, vamos a ponerle acá, el valor de X. Voy a imprimirlo. Voy a compilarlo. Voy a ejecutarlo y va a salir junto, ¿no? ¿Ve? Esta parte sale junto, ¿ve? El valor de X es ya. Entonces ya saben ustedes que hay que presionar o hay que digitar un /enter. Ese /enter, como lo hicimos acá, lo puedo poner al final, ¿no? Pero también lo puedo poner acá al inicio de la siguiente expresión. Entonces, ¿dónde está? /n. Entonces vean, este operador, el /n, que es el que hace un cambio de línea, no lo estoy poniendo al final de la instrucción, sino lo estoy poniendo al inicio, ¿ya? Entonces vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo y vean que ahora sale. ¿Ven? También es posible. O sea que a nivel de programación se nos abre una gama de oportunidades, de posibilidades, ¿no? Para poder interactuar con las expresiones que vamos viendo, ¿no? Entonces, igualito, ahora puedo poner acá, ¿no? Cout /n, ¿no? El valor de, puedo poner así, el valor de y z es... Entonces puedo poner acá primero el valor de y, después acá una coma para que no salga junto y mostramos z, ¿no? También se puede hacer, o sea, todas esas son combinaciones que se pueden generar. Compilamos, ejecutamos y ya está. Entonces el valor de y z es 13.5,365. Acá también podrían haber puesto i, ¿no? Bueno, eso ya depende de cómo ustedes quieran considerarlo. ¿Preguntas, chicos? Hasta acá. ¿Preguntas? Sí, ahí está.
Entonces vean cómo, digamos, el código, ¿no? Va cada vez tomando forma, ¿no? Se va haciendo, pues, digamos, algo más legible. Ya las instrucciones empezamos a familiarizarnos con ellas. Entonces podemos ya ir, digamos, viendo, ¿no? Algunos aspectos. Entonces, a ver. Ahorita llamamos asistencia, chicos, ¿ya? No se olviden acceder a su curso de programación en la plataforma Cisco, ¿no? Ahí, por ejemplo, van a tener más fundamento de todo esto, lo que estamos hablando, de la parte de variables. Hay bastante información referente a ello, de tal manera pues que les ayude a consolidar todos esos aspectos, ¿no? Y también pueden ir practicando con varios de los casos, de los ejemplos que se les presentan, ¿no? Para la siguiente sesión vamos a entrar ya netamente a la parte de captura de datos, ¿no? O sea, a la manera de cómo interactuar los datos y pruebas de condición. Entonces ya con los datos capturados y con pruebas de condición ya nuestros programas van a tener cierta independencia. O sea, ¿qué significa? Que le vamos a dotar la capacidad de que el programa tome decisiones. Ahorita estos códigos, tal y como están escritos, son códigos que, digamos, se ejecutan secuencialmente. O sea, línea tras línea, línea tras línea, ¿no? Se ejecutan desde arriba, desde el inicio hasta el final. Pero acá no hay pues una decisión, o sea, acá el programa no dice, oye, voy a calcular, voy a ejecutar estas instrucciones o voy a ejecutar las otras instrucciones. Entonces eso nos lo va a determinar las estructuras condicionales, las cuales lo vamos a ver la siguiente sesión. Pero a nivel de variables es necesario que ustedes revisen, digamos, y fundamenten toda la parte conceptual que corresponde a este tema en la plataforma Cisco. ¿Sí? A ver. ¿Ya está? Perfecto. Listo. Entonces vamos... Sí, dime, te escucho. Y el orden, cuando ya se ejecutamos en el programa, por ejemplo, en la parte izquierda todos los datos están pegados, ¿no? Hacia la izquierda. Afectará si por eso porque he visto también aviones que están un poco más allá, un poco más allá, o sea, eso no afecta. En realidad no afecta, no. En realidad lo que tú dices tiene toda la razón. O sea, esto de acá, estas asignaciones, por ejemplo, podrían haber estado así. ¿Ya? O sea, podrían haber estado de esa manera. No hay ningún problema. ¿Ya? O sea, esto podría haber estado así. No hay ningún problema. ¿Ya? Mira, voy a volverlo a ejecutar. Y no me va a dar ni advertencias ni errores. ¿Sí? Pero es una buena, digamos, yo les hago la recomendación de que es mejor, ¿no?, escribir nuestros programas de forma legible. Entonces muchas veces tener así nuestros códigos, si bien es cierto, ahorramos espacio, pero hay veces pues esto puede generar cierta ilegibilidad, es decir, se nos puede complicar poder entenderlo a simple vista. Entonces, por una cuestión de legibilidad, yo les recomendaría pues hacerlo de estas maneras, de tal forma que cuando haya un error sea fácilmente ubicable. Entonces es una cuestión pues digamos de orden, ¿ya? Entonces de pulcritud, ¿no? O sea, mientras los códigos pues tengan ese orden, sean más pulcros, más limpios, entonces significa pues que incluso nosotros mismos que somos los creadores de estos programas vamos a poder ubicar, vamos a poder entender qué es lo que está escrito ahí. Pero si todo lo hacemos muchas veces sin orden, todo pegado por acá, por allá, se puede convertirnos en una dificultad. Pero si lo quieres hacer así y dentro, como dicen, ¿no?, si en tu desorden tú entiendes las cosas, pues caramba, no es materia eso de error, ¿eh? No es materia de error. Es una sugerencia, es una recomendación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, entonces vamos a llamar a asistencia. Acerca de lo que estaba diciendo sobre lo que a veces está tabulado, ¿no? En ese
espacio en el código. Sí. Creo que eso más va, en este caso no es, o sea, no es necesario que estés siempre y cuando no haya una condición u otra función, digamos. No. En cambio, si existe una condición en el lenguaje, si está tabulado, está dentro de ese dominio, pero si no lo está, está fuera, ¿no? Claro, no, pero en realidad también si tú implementas acá una estructura, digamos, vamos a poner, a ver, x igual a 10, ¿no? Si tú pones así una estructura y se te ocurre, pues, hacer, no sé, esto de acá, ¿sí? Si se te ocurre hacer esto de acá y ponerle aquí un else, ¿no? Es decir, si fuese ese el caso, ¿no? No hay ningún problema. Tú podrías hacerlo así sin respetar acá las tabulaciones. Vuelvo a repetir. Ese if no tendría, o sea, el contenido del if no es necesario que vaya tabulado, No. que vaya dentro de ese dominio, algo así. No, nada. De esa jerarquía, ya. Claro, o sea, mira, a ver. O este con este programa. No. En todo lo que es... Ya, sí, es cierto. Sí, exactamente, lo que dices es cierto. Muchas veces entre programas y programas, algunos programas, pues, por ejemplo, tienen diferencias, ¿no? Entonces, sí, pues, cuando uno ve otro programa, muchas veces tiene que adaptarse. En este programa, si tú lo ves en particular, como en el caso de Java, no habría ningún problema. O sea, si esto lo pasamos en Java, no habría ningún inconveniente. Pero programas que ustedes han experimentado, en el caso de Python, esto sí les va a generar cierta dificultad. Entonces, por eso, para evitar que eso pase, ¿no? La recomendación es de que estas tabulaciones, porque esto también de repente alguien podría haber dicho, instructor, pero ¿por qué lo hace usted así separado, no? Todo esto podría ser junto. Y sí, claro, por supuesto, también ustedes podrían hacerlo así. Pero vuelvo a repetir que el orden va a permitir adaptar unas buenas formas de programación, ¿no? Y eso también nos va a ayudar porque cuando veamos algunos lenguajes de programación o utilicemos algunos lenguajes de programación, no vamos a tener ese tipo de problemas que acá no lo vemos, pero de repente que en Python sí. Entonces la forma correcta sería pues esta de acá, ¿no? En la cual digamos que este cout pertenece a este sí, jerárquicamente es una función que está dentro de ella, y que este otro code pertenece a este else y no a este if. Entonces, para efectos de, como les vuelvo a repetir, de legibilidad, sí es correcto a practicar esto de las tabulaciones y de todo ello. Quizás aquí en el dev C++ que estamos usando no funcione, pero en otros lenguajes, como el caso de Python, sí. Entonces es mejor prevenir eso y acostumbrarnos a ser ordenados con las tabulaciones y todo ello. Son buenas prácticas, chicos. Son buenas prácticas. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a llamar a asistencia, ¿eh? Uy, ¿qué pasó? Pase lista, agregar asistencia. Ya, no hemos llamado asistencia acá, ¿no? Las últimas clases. ¿Qué pasó acá? Ya, vamos a poner general. Ya, a ver, comencemos. Andy Anawari. Muy bien. Jordan Almerco. Muy bien. George Cámara. George Cámara. Ronnie Calle. Cocayo, perdón, ¿no? Ronnie Calle, no. Ronnie Calle, ¿está? Ronnie Calle. Brian Condorcayo. Muy bien, Brian. A ver, Spencer Coronel. Spencer Coronel. Carlos Escobar. Carlos Escobar. Brian Fernández.
Brian Fernández. Luis Figueredo. Luis Figueredo. Gabriel Gavilán. Muy bien. Robert. Ah, ok. Ya, listo, gracias. Robert Guamán. Muy bien. César Huanca. César Huanca. Marco Mamani. Muy bien. Aníbal Mesa. Aníbal Mesa. Juan Palacios. Juan Palacios. José Panti. José Panti. Elías Quenta. Elías Quenta. Oscar Ticona. Oscar Ticona. Carlos Toledo. Carlos Toledo. Juan Venturo. Juan Venturo. Sí. Juan Venturo. Ok. Fernando Vigo. Fernando Vigo. Ya vamos a ver quienes hayan respondido por el chat. A ver. Ya, César Huanca está, ok. En el chat, muy bien. César Huanca, ¿dónde está César? César, por acá lo vi. Ok, ya está. A ver, ¿quién más? Ok, Andy, Anahuari también. Ok, Andy, ¿dónde está Andy? Andy estuvo desde temprano, sí lo vi. Ah, ya está Andy ahí, ya. Luis Figueredo. Luis Figueredo. Ok, también, sí está. Ya, están todos. Ya, chicos. Bien. Bien, jóvenes, entonces revisen por favor sus materiales, todo lo que es tipos de datos en la parte de la plataforma. Y bueno, en las siguientes vamos a seguir desarrollando nuestra temática, ¿ya? Entonces con esto estaríamos finalizando nuestra sesión del día de hoy, salvo que tengan alguna pregunta, y nos estaríamos reencontrando el día de mañana, ¿no? Mañana tenemos un día lleno de clases, ¿no? Bien, chicos, entonces si no hay preguntas, aquí nos estamos quedando y continuamos la siguiente sesión. ¿Alguna pregunta? Marco Mamani. Sí, dime. Una pregunta, ¿hay algún trabajo pendiente para hacer? ¿O solamente... En esta no. En esta sesión no. En esta sesión. Pero vayan avanzando la temática de la plataforma, porque ahí en la plataforma ahí hay varios casos, ejemplos, todo lo que tienen que ir desarrollando. ¿Allá en Cisco? Sí, así es. Ajá, sí. Allá, ¿Ya? Listo, chicos, entonces nos vemos el día de mañana, ¿no? Hasta mañana, ¿ya? Cuídense, chicos, nos vemos. Chao, chao. Chao, jóvenes, nos vemos. Hasta mañana. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana, chicos. La grabación, ya saben que de acá en 1 hora sí estará, ¿ya? En la plataforma. Nos vemos. Chao, chao.